Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, su amigo Rubén Martínez Infante 777. Y esta vez les tengo una sorpresa porque tengo en videollamada al amigo Omar Ramírez, que me gustaría que los conocieran porque es una persona que lo conocí también por las redes sociales y me gustaría que se presentara. Su nombre completo es Omar Ramírez. Omar Ramírez Villarreal. Ajá, en este momento te encuentras en la Ciudad de México. Es correcto, Rubén. A mí me llama la atención, bueno, ya es normal, ¿no? Que por medio de las redes he conocido mucha gente, muchas personas, y entre ellas, estás tú, o usted, no sé cómo se puede decir. Gracias. Ajá, y Sí, todo salió a raíz de que yo hice un video sobre este libro que escribió Editorial La Prensa en 1992. ok. Entonces, en las últimas hojas habla de una familia que conoció a Pedro cuando él se acercó a un negocio que tenían ahí por Coajimalpa, ¿no? Entonces, aquí Ujú. da ciertos datos, da ciertos nombres que yo pensaba que era como si fuera de relleno, que lo escribió aquí el periodista, pero Como cuando, ficticio. exactamente, yo cuando lo compré hace tiempo, lo leí, me llamó la atención, porque incluso habla aquí de Martínez de la Torre y todo eso, y a mí me llamó la atención porque lo que cuentan ahí es como si fuera verídico, si fuera real, como si una familia lo hubiera comentado, de que se les Ujú. apareció dos, tres veces, él se les presentó a una persona que admiraba mucho a Pedro, que incluso hasta lo imitaba y cantaba como él, etcétera, etcétera, por lo que me has contado. Ujú. Exacto. Entonces, a ellos les dice que él era dueño de unas sastrerías y que su seudónimo era el señor Valencia. Cuando Es yo, correcto. cuando Pedro va a la casa de ustedes a comer, una de las dos veces que fue, y me firmó, precisamente me firmó esta El biografía, libro. el libro sí, que también se utilizó para hacerle el examen. Este, yo le dije que si se acordaba del señor Valencia, pensando que él sabía de esto, pero yo creo que con tanta información a lo mejor se le olvidó, no sé, pero sí me gustaría que nos comentaras qué sabes tú de esa familia, porque me llama mucho la atención al grado de que, si Dios permite, vamos a ir a visitarlas. Claro, mira, yo la verdad, como te lo comenté por ahí, Mm. en un principio, yo no soy muy fanático de Pedro, pero sí me causó a mí mucha, curiosidad cuando empecé a ver videos de que vi una persona que se llamaba Antonio Pedro, eh, que de hecho todo el tiempo, bueno, cuando me di cuenta todavía no fallecía. Sí. Entonces de repente vi que Cuco subía videos, veía que Infat777 subía videos, no sabía quién eras, Ujú. pero vi que subían muchos videos y uno de ellos que más me llamó la atención es cuando creo que es en tu casa, que está comiendo y que dice Antonio Pedro, Pedro Infante aquí entre nos, pero Antonio Pedro nombre artístico. Entonces ahí me causó mucha curiosidad, bueno, pues dije, ¿será verdad, será mentira? Empieza a darte como que la sensación de, ¿será cierto todo esto, no? O si existió o no existió. Entonces ahí me empecé a meter a más, a ver videos y videos, un video me llevaba al otro y el otro video al otro, y Ujú. personas que decían, yo lo conocí, yo lo vi, estuvo aquí, que en la sierra, etcétera. Pero muchos años antes o años antes de yo saber de esto, Sí. resulta que a mí me llega, no de primera mano, sino como de dos o tres manos, me llega la información Ajá. de hecho yo ni sabía que existía ese libro, sino que yo escucho la información porque mis suegros, mi suegra sí,
muy fanática de Pedro Infante, me empieza a contar una historia. Me cuenta una historia que debió haber sido haciendo ya ahí, calculando fechas, porque ella se casó en 1984. Entonces, ella dice que tuvo que haber sido como en 1982, 81, más o menos en esas fechas. A ella le dijeron un día, oye, ¿qué crees? Te vamos a presentar una sorpresa, te tenemos una sorpresa. Ah, pues sí, ¿cuál es la sorpresa? Mira, te presentamos aquí a este señor. Entonces dice pues que era un señor grande, con los rasgos muy parecidos a Pedro, tanto la altura, el físico, digo, ella no lo conoció ni en la época del 57, pero bueno, dice, pues los rasgos y todo de Pedro, y dice, ah, carijo. Y entonces ella lo que se le vino a la mente, pues es un imitador, no una persona más imitativa. Entonces lo pusieron acá, fue en un esta. Entonces pusieron a cantar y pues se sorprendió porque se de novia, o sea, y nada más y nada más cierta gente que era muy conocedora de la historia de Pedro sabía de esas canciones, ¿no? Ujú. Entonces, así quedó, lo conoció en esa fiesta, pero las personas que se lo presentaron eran familiares de ella, viene siendo un tío de ella, un tío político y su tía. Ujú. Y a su vez, estas personas, ese tío político, su primo hermano, que viene siendo el señor Rogelio Ramírez, Sí, que de parece un aquí. pueblo que exactamente, eso pertenece a delegación o a ahorita que ella es alcaldía Álvaro Obregón. Cuenta o ellos contaban la historia de que por ahí en esos años 81, 82, más o menos, el señor Rogelio tenía un puesto de carnitas, pero ese tipo tenía un puesto de carnitas. En ese puesto de carnitas, él siempre fue pues un adorador de Pedro, Pedro fue su ídolo, él lo imitaba, él quería cantar como Pedro, él quería ser como Pedro, él se vestía de charro y él quería ser como Pedro. Ajá. En una de tantas veces llega un señor a comer a los tacos de carnitas, el señor Valencia, señor de nombre Valencia, de oficios de sastre. Ajá. Y creo que el comentario también, que otro dato es que en esos años manejaba o tenía una Brasilia, era una camionetita Brasilia de los años 70 por ahí. No estoy seguro si escuché que la manejaba o no, pero sabían que tenía una Brasilia. Ajá. Entonces, este señor llega, pide un taco para comer, le dan un taco y el señor se queda viendo porque en todo el puesto tenían fotos alusivas a Pedro, de las películas, pósters, todo. Entonces le causó mucha curiosidad y le preguntó al señor Rogelio que por qué había tantas fotos de Pedro y le dijo que era su ídolo, que Pedro era su ídolo desde niño y de toda la vida. Entonces, pues así quedó. Entonces él empezó a platicar, fíjese que bueno, fíjese que Pedro ese traje pues lo usó en tal película, lo diseñaron en tal parte, y pues el señor Rogelio pues, se sorprendió, digo, bueno, pues igual, ya después en la plática le dijo, es que yo soy sastre, entonces dijo, bueno, pues pensando, pues si es sastre, pues entonces a lo mejor sí tiene los datos de quién hizo el traje, qué persona, en dónde se confeccionó, etcétera. Sí. Eh, Se la pasaron ahí platicando muy amenamente. Él se retira, le dice, pues con permiso, pues ahí nos vemos. Va. Se va, pasa creo que una semana, 15 días y vuelve a llegar otra vez el señor Valencia. Vuelve a llegar, vuelve a comer carnitas, a comerse unos tacos, vuelve a seguir platicando con el señor Rogelio. Y el señor Rogelio le empieza a platicar que él tiene una afición que le gusta cantar o que le gusta imitar a Pedro. Entonces se pone ahí a cantar con él y entonces el señor Valencia le dice pues que él también canta. Entonces se pone a cantar canciones de Pedro y pues el asombro para el señor Rogelio fue de que pues oye, canta pues muy parecido a Pedro Ujú. y ya empezándolo a ver pues oye la estatura, oye los brazos, muchas cosas que se empezaron a él decir, oye pues te pareces a Pedro y No, entonces a cosas que
cosas que nada más él se reía. Ajá. Aquí en el libro lo narra de otra manera, pero creo que es lo mismo. Aquí yo creo que hacen un resumen, porque ahí hablan de que ellos sabían que Pedro tenía, creo que una oreja más pequeña que la otra y la muela del juicio grande, algo así, y que incluso hasta que hicieron que tocara la frente, etcétera, etcétera. Después le voy a Sí, leer una parte de esto. de hecho, o sea, por decir, digo, a mí esa información me llegó de dos o terceras manos, digo, no Sí, fue directa. Yo conozco al señor Rogelio, digo, nada más así de vista, digo, nunca he platicado una palabra con él, sí lo ubico todo, sí, pero sí recuerdo de una de las cosas que me contaron, es que dicen que en una ocasión, porque bueno, de ahí surgió una amistad del señor Valencia con Rogelio, esa amistad fue creciendo, fueron conviviendo, lo empezaron a invitar a comidas, a fiestas, a cumpleaños, ujú, etcétera. Y en una de las fiestas, ya sabes cómo es la gente, ¿no? De morbosa, ya cuando estaba el grupito de personas mayores, de sí, oye, sí es, oye, no es, oye, se parece. Y creo que un día lo agarraron como a la fuerza, señor Valencia, y le quitaron la camisa. Le quitaron la camisa de amigo, ándale, déjate, quítate esa camisa. Entonces, él no quería y a la fuerza le quitaron la camisa porque ellos lo que querían ver es que trajera la espalda quemada o el cuerpo quemado, ¿no? ah, Porque ya tenían como ese gusanito de, pues si es Pedro, pues tiene que estar quemado, porque pues tú sí, sufrió el accidente, entonces tiene que tener quemado. Entonces, cuando le quitaron la camisa, pues dijeron, no, pues no tiene ninguna quemadura, igual le tocaban la frente a buscarle el platino, ¿no? ajá, Así, eso supe que sí hicieron con él, lo estuvieron haciendo. Y después de eso, o sea, ahí entre todos, el señor Valencia nunca se los dijo. Cuando estaba en un grupo solamente creo que de dos personas, y uno de ellos era el abuelo de mi esposa, señor Rogelio, y otra persona más, les dijo, miren, así como de para que ya no estén como intrigados con la duda, si quieren saber quién soy, pues, se los voy a decir, y todos pues quedaron esperando, pues, a ver, díganos. Y él lo único que hizo fue levantó su mano, su camisa, y enseñó una esclava que tenía de oro gruesa con las iniciales P y C, que pues era Pedro Infante Cruz. Entonces ahí lo único que hicieron fue pues se quedaron sorprendidos porque todo el mundo, hasta el abuelo de mi esposa, dice, cualquiera puede tener una esclava de oro, cualquiera, digo, no cualquiera, digo, pero me refiero de sí, cualquier persona podría que ser eso, idolatres a alguien, puedes hacerla, pero pues oye, ¿cómo hacerla igual a la que tenía Pedro y a la que usaba Pedro? claro. Sí, incluso aquí narra que mostró la esclava una credencial de aviador también. ¿Ok? Ajá, bueno, aquí narra eso, que una credencial de aviador y la esclava, que eso fue lo que le... Y que también creo que en 1990 el visitante se encontraba en casa de los Ramírez, llamó una señora Irma, la conejita, quien dijo ser Ujú. hija de Pedro y solo quería saber si su padre había llegado con bien a esa casa. Sí, Si nos pidió que le protegiéramos y prometió venir a visitarnos para hacernos saber con detalle el misterio que rodea la vida de Pedro Infante a lo largo de los años. Esto, me acuerdo que yo lo leí en un video que voy a poner el enlace para que no sea tan largo el video, pero aquí narra todo eso y coincide con lo que me está diciendo, que yo deduzco que a lo mejor la persona que escribió este libro, el reportero de Editorial La Prensa, como que no creyó y pensó que era una fábula que estaba diciendo este señor. Entonces creo que hizo un resumen y lo cuenta de otra manera, pero a fin de cuentas sí, claro, esa persona existe y ojalá la pueda sí, sí, visitar en sí, estos días. sí existe, digo, el día de hoy, pues digo, ya es una persona grande, Sí. arriba de 80 años, pero digo, Ujú. sí está lúcido, sí existe, sí. De hecho, incluso el abuelo de mi esposa tiene ahorita 85 años, me parece. Ajá. Él salió en la película de Diácono, en la película de Regresan los García o Vuelven los García, que es Esa la que- segunda parte de la película de los tres García. Él, de hecho, hoy sale en una toma en la iglesia porque fue tomado en Coajimalpa.
y él sale de niño como de 7, 8 años en esa época. Y entonces, pues digo, él recuerda pues haber estado en el rodaje, la película, y aparte que ellos tenían una estación de gasolina en Coajimalpa, su papá de él, y Ajá, entonces Pedro llegaba a esa estación a cargar gasolina cuando vivía en Coajimalpa o iban a grabar las películas a esa zona, y echaba gasolina, echaba aceite a sus coches. Y entonces, al pasar el tiempo, cuando ya conocen al señor Valencia, lo de la esclava, todo eso, ujú, este señor, el abuelito, le hacía comentarios, así como indirectos, pues para saber si era Pedro o no era Pedro, porque él nunca abiertamente dijo soy Pedro, pero tampoco dijo no lo soy, ujú, como era la costumbre de Antonio Pedro, ¿no? De que te claro, dejaba a pensar si era o no era. Entonces el señor Valencia, él le decía, oiga, yo conocí a Pedro, Pedro tenía un coche tal, le decía el abuelo, y le dijo él, no, Pedro tenía un coche, pero era 1900, pues sí, 52, 53, y era color negro. Entonces el abuelo decía otras cosas para destantearlo, a ver si le ajá, seguía el juego, decir, sí, sí, era así, no, y lo corregía, lo no, corregía, ajá, no era así. Es que yo me acuerdo que Pedro le ponía gasolina en tal gasolinera, pues era la única que había. ujú, Sí, Pedro ahí le echaba gasolina y tan había una persona que le revisaba el aceite a Pedro ahí y le ponía el aceite al coche. Ah, ok, sí. Era un señor, así, o sea, estaba refiriéndose al papá del abuelo. ujú. Entonces le dice él, incluso había un hijo, tenía un hijo pequeño como de 9, 10 años, que le ayudaba y siempre estaba sentado ahí en la gasolinera, y ese era el abuelo, Y era él. era él. Entonces, yo porque le dijo muchas cosas que pues él las sabía porque había visto a Pedro echar gasolina, porque habían puesto aceite al coche, pero pues eso solamente lo sabía Pedro, su papá y él. Sí, de hecho, así como esa, hay muchas anécdotas donde a él le ponían un 4 y le hacían referencia a un detalle y él contaba el resto. Cuando supieron todo Mm. eso, ¿cuál fue la reacción de ellos? Mira, yo la verdad digo, desconozco, de hecho, yo lo que hice fue cuando o saber de la existencia de Antonio Pedro, Ujú. yo sí le pregunté a mi suegra, le dije, oiga, a ver, vea este video, sáqueme de una duda, si no es la persona que me platica que vieron en la fiesta el señor Valencia, el sastre, etcétera, etcétera. Y entonces veían el video y se le quedaban y dicen, no, es que no, no era. Bueno, es que sí, como que se parece, pero no, no estoy muy segura. Y tú sabes que pues un video, Sí, también los videos que están de Antonio Pedro ya fueron de los 90. Y por decir, mi suegra que lo vio y conoció al señor Valencia, lo conoció como en el 81, 82 y lo dejó de ver como el 83. Entonces del 83 jamás lo volvió a ver, o sea, ni, pues ya no supieron nada de él, lo que supieron es que se había cambiado de lugar o que ya dejó de vivir ahí en Coajimalpa o en la zona donde, porque jamás les dijo tampoco vivo aquí, mira, en tal calle, en tal casa, nada más de repente se desapareció, ya no vivió más por la zona, ya no regresó con el señor Rogelio a los tacos, ya no fue a las fiestas, de sí, repente desapareció. sí, aquí en el libro explica que vivía tenía una casa en Narvarte, que le Mm, traía muchos recuerdos, pero ok. que no podía decir exactamente dónde era. Yo me Sí, imagino porque que, nadie sabe dónde vivía, o sea, él nada más, pues vivo aquí, vivo allá, pero jamás dijeron, llévame a mi casa, dame un aventón, no, mm, no, para esa dónde vivía. época, para esa época parece que ya vivía en Tlalpan. Ok, Sí, ya vivía en Tlalpan, ahí en Jojutla y Matamoros, ahí ya vivía con la señora Lucía Dorantes, a quien le fue encargado Pedro, según ok. vaya, por personas. Y créeme que es muy interesante, ¿no? Todo lo que se dice de Antonio Pedro, lo que hay detrás de él, la historia. Y, y para las personas que dicen que si era un imitador, o sea, ¿para qué? Porque un imitador se concretaba, bueno, un imitador se concreta únicamente a cantar, presentarse y en el escenario es Pedro lo imita y hasta ahí. Pero ya saber datos, corroborar incluso anécdotas o fechas, pues no cualquiera lo hace, tiene que ser la misma persona para que coincida todo. Y eso sí No, lo y hace mira, él.
claro, y te voy a decir una cosa, a lo mejor hoy en día es mucho más fácil. O sea, hoy en día si tú quieres ser un imitador de X o Y, te metes al Google, te metes a Sí. Wikipedia, a lo mejor puedes sacar muchos datos eh, de días, horas, etcétera, de personajes y los puedes dar, ¿no? Y puedes a lo mejor causar alguna confusión, pero en aquellos Claro, años donde no había ni internet, no había celulares, no había enciclopedia de eso, no no había había nada. nada. Entonces, pues las anécdotas las conocían nada más las personas que las vivieron y que estuvieron ahí. Y aunque fuera en esta época, si hubiera estado en las redes sociales, hay cosas que no están ni en las biografías ni en las redes sociales, y las personas protagonistas de esos eventos le preguntaban a Antonio Pedro X cosa y él las contestaba, siendo que si Sí, hubiera un imitador, pues lo hubiera sacado de ahí, pero no está en las redes, es algo que nadie sabía, que nada más entre dos personas se sabía, pues eso le da más, no sé, como que más veracidad, ¿no? Al hecho de que él era. claro. De hecho, yo alguna vez, digo, igual la duda que veía de Antonio Pedro, me metí a googlear así, por qué tenía esto del señor Valencia, entonces para ver si había una coincidencia. Yo lo único que encontré es que decía imitadores de Pedro había tres, o que hubo tres en diferentes épocas. Ajá. Que el primero fue uno que le llamaban o de nombre Chalillo, algo así, no sé si alguna vez lo hayas Huerta, escuchado tú, Rosalino Huerta. uno que abiertamente dijo yo soy Pedro Infante, bla, Sí, bla, pero bla, no. eh, eh, Ujú. que empezó a lucrar con demás, que después salió demandado y tuvo Sí. muchas broncas y tuvo que desaparecer. Vi la historia de esa persona y después comentaban sobre el señor Valencia, que decían que de la noche a la mañana se perdió y se desapareció, Ujú. y que la tercera persona que se le decía como imitador o que se parecía a Pedro Infante era Antonio Pedro, que ese, por decir, apareció en el 83 y se quedó, pues sí, pues hasta todo el tiempo que vivió, ¿no? Hasta que murió el Claro. 2013 o por ahí. Sí, sí, sí. Pues es muy interesante todo eso y mm, pues también quiero darte las gracias, ¿no? Por todo lo que estás aportando y porque todo esto suma. A mí me hubiera gustado, ves que tenemos ya, no sé, yo creo que como medio año, ¿no? Que he querido ir O sí, por una u sí, otra o cosa. más. No, ajá. Entonces esta semana, pues dije, vamos a ver si ahora se puede, pero yo, la verdad, primero está la salud de tu Sí, pues familia, la de todos. claro, pues tratamos Y de cuidarnos pues lo más que se pueda. sí, pero qué bueno que existen las redes, los medios de comunicación para que podamos tener ese enlace. Y pues mira, se pueden hacer muchas cosas y una de esas es darte las gracias por este medio, por la información que nos das, que corrobora una vez más que esto que se escribió, pues sí, sí existió, sí fue cierto, únicamente que aquí está contado en forma resumida. Aquí dan más detalles. Sí, Eh, claro. Y como te lo decía, te digo, yo pues no fui partícipe, yo no estuve ahí. Digo, a mí esa información me llegó por segunda o tercera mano, pero que estuvo ahí o que convivió. Entonces, cuando yo escuché en uno, de hecho, a mí me causó mucha curiosidad porque viendo uno de tus videos, tú le comentaste sí, algo de no sé qué, el señor Valencia, y fue cuando a mí me sonó, dije, bueno, o sea, sí estaban enterados también de esa persona nombre Valencia, pero tú no o sea, sabías que dije, ya estaba se están aquí. empezando, pero yo no sabía de ese libro, yo lo Ajá. desconocía, yo la historia la supe, te digo, porque a mí me la contaron Ujú. familiares o personas allegadas al señor Rogelio y a la señora Yolanda. Y Ajá. cuando yo te nombré esas personas, tú me dijiste, sí, aquí vienen en un libro y existe en un libro. Yo no sabía que existía el libro, pero esas personas sí existen, tanto Rogelio como Yolanda, Ujú. y muchas cosas de la historia que cuentan ahí sí, sí fueron verdad. Sí, pues que la verdad, pues queda uno así asombrado, ¿no? Porque están saliendo, cuando uno piensa que ya está todo, ahí salen cosas que, que corroboran nuevamente que para nosotros, pues sí, él era. Y ahora, con todo lo que se ha investigado, las personas que se han acercado a Omar Pérez Salomón, eh,
pues como que esto está agarrando ya otro tinte un poco más serio, ya no de que me dijeron, sino que ya hay acercamientos con personas de un poder, de un peso, que esperemos nos ayuden, sumen sacar esto adelante sin el afán de acusar a nadie, como yo fui el primero que empezó a decir eso de que no se trata de acusar a la familia, únicamente queremos que alguien con un poder jurídico, una certeza, o un familiar, pero bien allegado, pues acepten de una vez que él era. Y si no, pues ya Omar ha lanzado el reto a la familia que se puede dialogar, a lo mejor sin que se grabe o grabando o no sé, pero al parecer hay muchos intereses que no se quieren tocar y yo creo que por eso se mantienen al margen de todo esto. Sí, claro, digo, y al fin de cuentas, pues es saber si fue o no fue, ¿verdad? Pues es la intriga de muchos, ¿no? Sí, De muchas personas. Digo que si no fuera, pues no tendría nada de malo, porque él jamás lo dijo yo soy, no, anduvo pregonando para lucrar, ¿no? De yo soy, yo claro, soy, yo soy. O sea, él simplemente, como decía, Antonio Pedro y nada más, ¿no? Nombre sí. artístico. O Ujú. sea, entonces, pues se queda la incógnita y si era, pues bueno, saber de que sí fue él y que se le reconozca y demás. Eso es yo creo que lo que se busca. Sí, nada Y, más. y, él- y eso del reto sí estuvo bien. Sí, yo vi de hecho ese en Ah, vivo donde, sí, sí, donde sí. Omar lanza el reto, que después vi por ahí que lo sacaron de contexto ese reto y lo mandaron para otro lado que Sí, no tenían no, 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 ni no, razón de ser, no, no, ni nada que ver. no, pero pues bueno, eso lo hacen ya porque pues quieren desviar, incluso yo fui el que organizó entre un compañero y yo la primera reunión de infantistas, logré reunir a todos, y entonces Omar todavía no lo conocía, después lo conozco, se suma, me entero de todo lo que él sabe, de todo lo que él tiene, y, y yo creo que esto como que molestó a otros infantistas y empezó a ver ahí ciertos roces de una persona que fue la que, como no pudo sacar nada, es más, ni lo conoció, empezó a Por la cambiar las cual, cosas, a hablar de diferente manera, vamos, dándole una mala imagen a Omar y trató o trata o está haciendo de jalar a las personas que lo conocieron, que yo se los presenté casualmente, y pues no, pues de ahí no, como dicen por ahí, de ahí no van a pasar porque no tienen, eh, a lo mejor tendrán los medios, pero no tienen las personas idóneas para sacar esto adelante, no tienen las pruebas. Y Omar pues tiene todo. Si ellos tuvieran algo, pues ya lo hubieran hecho, porque mucha gente dice, ¿por qué no suman? ¿Por qué no hacen un solo equipo? Bueno, el equipo siempre estuvo, el equipo siempre ha estado. Que se haya sí, salido así una es. vez, ya es cuestión de egos o que yo esto, yo lo otro. Yo no, yo siempre he dicho, yo me he mantenido siempre, ellos se fueron, vino Mar, continuamos y nunca me he salido, siempre he estado con el que tiene la razón. No, pues claro, digo, si al fin de cuentas se trata de buscar o conocer o saber una verdad, digo, pues yo creo que eso es lo principal, Claro, lo que se tiene que buscar o el camino a seguir, eso es, pero sí, sí. ya, Ya si otras cosas empiezas, de que si Omar sí, tenía 14 años y que nunca creció y cómo fue posible, oye, es que yo he visto videos de que Omar le está cantando a Pedro las mañanitas o lo está cargando, o sea, todos esos videos existen, o sea, y no tengo por qué dudar de eso y sí molesta que la gente dice, es que Omar miente, no, 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 únicamente, no, y pues la verdad tiene pues muchas pruebas, ¿no? Tiene muchos sí, datos, y digo, la verdad, digo, como te lo decía, aunque yo no fui o no soy muy fan de Pedro, pero digo, bueno, digo, qué envidia de que pudo convivir con una de los ídolos más grandes de México, ¿no? sí, O de al igual que tú, de haber convivido 2, 3 veces, pero haber compartido una mesa, tu casa,
o sea, tu comida pues es algo muy padre y pues yo creo que él fueron no una vez, sino fueron muchas Sí, veces las que convivió con él, que tuvo ese acercamiento y a pesar de la época que no había lo que hay ahorita de tecnología, fotos, están los videos, están los audios, pues claro, todo eso es, pues es muy padre claro, que claro. se quedó ahí. Sí, Y lo más importante de todo, como te lo decía, están siguiendo una línea, decir es o no es, y que esto se acabe ya, no están buscando engañar al público con algún video amarillista o ah, algo para atraer, para lucrar, que no sí, se debe hacer, ¿no? Pues no, no, estar no, es que, lucrando, ¿no? claro, es que mira, ya cuando no tienes nada, el único recurso que puedes recurrir es a la violencia verbal, violencia, no sé, en videos, no sé, todo eso que, pues, no nos hace mella porque finalmente la gente ya se dio cuenta quién habla con la verdad, quién manipula, quién desvía la información y todo eso, pero pues no Pues nos... sí, pues al final de cuentas, pues como dicen, pues cada quien, ¿no? Digo, Sí, ahí pues ellos que se lo pierden o ellos que tomen su camino, que parece, como dice Omar, que parece que estuvieran en contra, porque Omar lanzó un reto de decir, vengan a demostrarme que Antonio Pedro no era Pedro Infante, sí, y ellos quieren mandar al señor al amigo Sánchez, creo que le llaman, ajá, a debatir, pero pues, o sea, parece como si estuvieran en contra, ¿no? Y se supone que están en lo mismo, demostrar que sí claro, era. claro. Aparte, Entonces, este pues señor parece ser que no ve, no tenía, pues sí, no sí, ve te las digo, redes aparte, sociales. no, no, no nada que ver ese comentario ahí. No, al parecer creo que tomó un fragmento y se lo hizo llegar Sí, al señor. Mira lo que dice, mira, dice que tú no con lo y que te reta. O sea, uh-huh. pero lo que no entiendo es por qué la gente, aún sabiendo eso, bueno, es que también tres o cuatro seguidores que opinan ahí, pues no tiene ningún peso. Si dijeras tú, hay 300 o 400 mensajes diciendo esto, pues ya te preocupas, pero si nomás son dos o tres. Y como una vez que sube un video, digo, yo la verdad, yo veía sus videos, yo veía su canal, como Ajá. veía el de Cuco, veía el tuyo, veía el de él, y Sí. veía el de otras dos, tres personas por ahí que subían algo. Ujú, Pero por lo mismo, por intrigado de, oye, eso no es, se parece, ¿no? ujú. Que si las comparaciones, que si los ojos, que si la boca, que si las orejas, pues por todo eso, ¿no? Se mete Claro. uno pues a ver, a ver qué hay de nuevo, Ajá. pero lo dejé de ver, te digo, cuando empecé a ver muchas cosas que no me parecían y luego después engañaban mucho diciendo, vean la canción que Cruz Infante le dedicó a Antonio Pedro. Pues, o sea, te metes a ver dónde le dedicó una canción y era un fragmento de una película donde Cruz Infante está cantándole a otra persona una canción y dices, oye, pues no manches, yo hasta le puse un comentario de, oye, o sea, no estés engañando a la gente así, o sea, mucha gente también le decía, ¿en qué momento Cruz le está cantando a Antonio Pedro? O sea, ni siquiera es No, Antonio Pedro la es que persona, o sea, son títulos amarillistas, o eso de que sí, exactamente. una exclusiva, Angélica María va a hablar de ver, eso jamás va a pasar. Y entonces ya puso su video ahí para que la gente vea el canal y, o sea, eso no me gusta. O sea, no es ético de ninguna forma y eso demuestra cómo se maneja en la vida personal o profesional, imagínate. Sí, Lo pues poco te das cuenta. es queriendo engañar a la gente y pues así no se No, vale, ¿no? tarde o temprano Que- la gente se da cuenta y muchos están Y, saliendo de su canal, no lo están viendo. exacto, y mucha gente que está ahí lo hace porque admira a Pedro, porque quiere a De buena Pedro y fe. quiere saber de Pedro y te salen con estas jaladas, pues no Claro. vienen al caso. Y te apuesto que tu mensaje no aparece, ha de estar borrado o estás bloqueado. Eso sí. Sí, Sí, de sí, sí. seguro sí los borran o los bloquean, Pero ahorita ya porque la gente nada lo que más hace, agarran, pues ya ahorita la sacan. gente lo que hace es, cuando logran entrar a ese canal, entran, ven lo que va a poner, ponen pausa, le dan la manita abajo y se salen. Es lo que me han dicho que están haciendo también. Pues para ya no dar difusión a esas cosas pues amarillistas. Pero bueno, ya nos salimos de lo interesante. Ya no salimos de lo que en verdad interesa. Sí,
Y pues, mira, te agradezco mucho tu tiempo, la verdad, que es uno de los tesoros que tenemos, aparte de la salud. Y te quiero dar las gracias por lo que me acabas de comentar. Te digo que espero más adelante que se pueda ir a visitar a esta persona que ya sé quién es, ya la ubiqué, tengo la dirección, me proporcionaste, te doy Ándale, las gracias. Y, exacto. y en cuanto ande por allá, pues te echo una llamada también para nuevamente agradecerte. Y de hecho íbamos a ir con Omar, pero pues no se pudo por las circunstancias que me dices y que yo te respeto, Claro. ¿no? Pero Y, esperemos que en un y, día no y, muy fíjate, lejano nos veamos. claro, claro, claro que sí, con gusto, Rubén. A ti y a Omar, un saludo también para Omar. Y yo sé que cuando esta persona, si llegas a tener contacto con él, le va a interesar, porque Sí, el momento que le toques a Pedro Infante le va a interesar y te va a abrir las puertas de su casa. le voy a llevar el libro para que lo vea. Exactamente, Ujú. exactamente. Bueno, pues muchas gracias y en este momento, No, pues, nada, buenas nada noches. que agradecer. Ujú. Y estamos en Para servirte, contacto. Rubén. Hasta luego. Saludos. Adiós.